Esta historia transcurre en un mundo parecido al nuestro, específicamente en un país llamado Eurasia. Dichas tierras eran pobres para la agricultura y mismo no eran ricas en piedras preciosas, hasta que cierto día se encontró un extraño mineral que contenía grandes reservas de energía. Debido a eso, todas las provincias de Eurasia comenzaron a competir para decidir qué hacer con dichos recursos, donde al final las cosas se tornaron tan complicadas que el país se dividió en dos, por un lado la facción del sur y por el otro la del norte. Al poco tiempo, ambos grupos comenzaron una batalla civil, y con temor a perder la batalla, el norte sacó su arma secreta, un escuadrón de guerreros especiales, los cuales tienen el poder de convertirse en feroces criaturas mitológicas. Y desde la aparición de dichos soldados, el norte consiguió ganar una de muchas batallas, y dichos reclutas son llamados encarnados. Luego de una batalla decisiva, Cain y Hank, quien es nuestro prota, se reúne con el general del ejército, a lo que este lo felicita por la victoria, y nuestro prota le dice al general que ganar le costó la vida a varios de sus camaradas, aunque bueno, el militar le contesta que eso no importa, ya que así son los combates, y al escuchar eso, Cain, el mejor amigo del prota, le pone una mano a cara. Unos minutos después, Hank se reúne con Elaine, la científica que creó a los encarnados, aunque para prota es más que eso. Entonces esa misma noche, Hank se pone a conversar con Will, uno de los encarnados, y durante la charla, Will menciona que tiene una hija llamada Shal, que cuida un orfanato, a lo que le comenta que cuando termine todo esto, quiere ir a verla. Así que al día siguiente, los encarnados se ponen en marcha y comienzan a combatir contra el ejército rival. Como es de suponer, Hank y sus hombres consiguen derrotar al enemigo muy fácilmente, pero la cosa se comienza a complicar cuando uno de los encarnados pierde el control y asesina a varios de sus camaradas. Sin dudarlo, los soldados normales abren fuego para detenerlo, y luego de recibir múltiples disparos, el encarnado vuelve a su cuerpo humano, pero aún así conserva rasgos de monstruo. Debido a eso, el sujeto decide quitarse la vida, ya que siente que está perdiendo la cordura. Luego de aquel incidente, Elaine le comenta a estos dos que posiblemente los encarnados comiencen a perder la cabeza y se conviertan en monstruos por completo. Seguidamente, el prota le dice a sus camaradas que lo más probable es que comiencen a perderse a sí mismos. Por esa razón, el prota les propone hacer un juramento. Aquel que pierda su humanidad será asesinado por los suyos. O en términos criollos, si uno de ellos pierde control, deberá morir. Así que todos los encarnados deciden aceptar este juramento. Cuestión que la batalla continuó y los encarnados seguían luchando, aunque esta vez con un peso psicológico aún mayor. Y debido a lo anterior, las batallas son más difíciles y muchos encarnados mueren. A lo que luego de varias semanas de muchos combates, el ejército norte se prepara para invadir la capital del ejército sur. Dicho duelo es el que pondrá fin a todo esto. Antes del duelo final, el prota les promete a sus camaradas que cuando el conflicto termine, los invitará a todos a su boda con Elaine. Y bueno, y debido a la sorpresiva noticia, todos celebran y la moral de los muchachos aumenta. Así que esa misma noche, antes de la batalla final, esta se reúne en privado con Hank, y durante la conversación, la muchacha le cuenta al prota que esto terminará al día siguiente, ya que el sur quiere rendirse. Es más, la batalla decisiva no se llevará a cabo porque ambos bandos firmaron un tratado de paz, en donde el sur anunciará su derrota, agregando que Eurasia volverá a unificarse en una sola nación nuevamente. Obviamente el prota se siente aliviado, ya que todas sus batallas sirvieron para algo después de todo, a lo que repentinamente ella menciona que los encarnados no tienen lugar en la nueva Eurasia. Inmediatamente saca su pistola y le dispara al facha. Y mientras este estaba en el suelo, ella comenta que los encarnados perderán la cordura tarde o temprano. Y cuando eso pase, atacarán a los civiles, lo cual ocasionará pérdidas mayores que la misma batalla. Y seguido de eso, ella menciona que trató de buscar una manera de hacer que los encarnados regresen a su forma humana, pero no consiguió hacerlo. Y la única forma de evitar que ocurran más incidentes es asesinando a todos los encarnados. Y repentinamente Cain aparece detrás de Elaine y le dispara en el pecho. Seguido de eso, comienza a reírse como un desquiciado. A todo esto, el prota observa sin hacer nada, a lo que poco después pierde conocimiento. Y cuando despierta en sí, se encuentra con una rubia con mucha pechonalidad, llamada Lisa, a lo que ella le empieza a decir muchísima data. Es de esa forma que Hank descubre que pasaron 2 meses de aquella noche, y ya todo había acabado. Pero hay un problema, los encarnados perdieron el control, y están causando disturbios en todo el país, a lo que el prota trata de procesar toda la información como puede. Seguido de eso, le pregunta a Lisa qué pasó con Elaine y Cain, y la rubia le contesta que no sabe nada de ello. Como es de suponer, el prota está recaliente con Cain, tanto así que rompe una pared. Desde que despertó, el protagonista decidió cumplir su juramento. Aquellos que pierdan su humanidad deberán morir a mano de los suyos. Es así que vemos que Hank comienza a viajar por Eurasia buscando a sus antiguos camaradas para asesinarlos. A todo esto, conocemos el pasado del encarnado Will, específicamente los días antes de ser reclutado. Durante ese tiempo, conocemos en profundidad a Shal. Dicha muchacha se encarga de cuidar a unos niños, en un orfanato que fue creado por Will, con el objetivo de darle a los niños sin familia un hogar, en el que puedan ser felices. Hasta que cierto día el ejército apareció en el pueblo y comenzó a reclutar a todos los hombres y jóvenes para luchar. Y bueno, el resto ya lo sabemos, que Will se convirtió en un encarnado y el norte ganó el conflicto. Pero regresando al presente, después de la paz, Will regresa al pueblo para vivir con su familia, cosa que no sería un problema, de no ser porque ahora Will no puede regresar a su forma humana y debe vivir como un dragón gigante.
aunque a pesar de su apariencia, él sigue manteniendo su humanidad. De esa forma vivió un par de meses, en donde fue feliz con su familia en el orfanato, hasta que una noche empezó a perder el control de sí mismo. Debido a eso, los niños del orfanato fueron llevados a otro lugar, y la única que quedó en la casa fue su hija Chal. Luego de eso, ella le sugiere al padre abandonar el pueblo juntos e ir a vivir a las montañas. Pero Will no hace ningún gesto, simplemente se da media vuelta y se mete a lo profundo del bosque, y no la invita a Charles. A lo que bueno, desde entonces pasaron un par de días, y la jovencita no tiene noticia de su padre, hasta que una noche la muchacha escucha una explosión seguida de un ruido proveniente del bosque. Sin dudarlo, ella va hasta el lugar. Cuando llega, se encuentra con su padre tirado en el suelo, junto a Hank, quien le acaba de disparar. A lo que luego de eso, el prota se va. Y luego de la muerte de él, la jovencita decidió agarrar el rifle de Will y seguir a Hank por el país con la intención de acabar con él. Con eso en mente, ella comenzó a viajar de aquí para allá buscando al prota, hasta que un día lo encuentra en un bar. Y cuando Chal encuentra a nuestro prota, saca su rifle y sin dudarlo le dispara en el pecho. Así y todo, no logra matarlo. Sin problema alguno, el prota se levanta y la agarra por la fuerza para sacarla del bar. Y cuando estos dos están solos, ella le dice que es hija de Will, a lo que este inmediatamente recuerda a su camarada. Seguidamente, ella le cuestiona por qué sigue con vida, si ella le disparó, a lo que él le responde que es una simple bala, no es suficiente para asesinar a un encarnado, a lo que luego le advierte que deje de seguirlo, porque se está poniendo en peligro a sí misma. A lo que unos minutos después, en el pueblo aparece un encarnado, específicamente un orco. Dicho individuo usa sus poderes para robarle a los mercaderes y camioneros, aunque bueno, lo hace con la intención de ayudar a su familia y amigos. Pero como es de suponer, el prota nota que dicho encarnado perdió su humanidad, y por eso debe asesinarlo. Es de esa forma que Hank y el orco comienzan a pelear. Como te vas a imaginar, el prota consigue ganar, obviamente es el prota. Pero antes de morir, el orco dice que él solo quería ayudar a su pueblo y se pregunta a sí mismo si los encarnados deberían de haber muerto en el campo de batalla como dioses. Y luego de aquella pregunta, Hank no le queda otra opción, así que jala el gatillo de su magnum y asesina a su camarada. A lo que al rato, Chal le cuestiona al prota si seguirá asesinando a sus antiguos camaradas, y le contesta que él tiene la responsabilidad de cumplir la promesa que todos hicieron. Aquel que pierda su humanidad será asesinado por los suyos. A lo que esta, la verdad, no entiende un carajo sus palabras, y por eso decide seguirlo para entender mejor la muerte de su padre. Así que desde ahora, ambos comenzarán a viajar juntos. Luego de varios días caminando, los dos protas llegan a Rogehill, la ciudad en donde las batallas nunca acabaron. Cuando llegan a dicha ciudad, Hank se encuentra con Lisa, donde ella le cuenta que en la ciudad vive un encarnado con el poder de un minotauro, y para colmo la bestia construyó una fortaleza llena de trampas. El problema radica en que el minotauro sigue esparciendo su fortaleza a costa de destruir los edificios cercanos. Y también asesina a la gente que se le revela, a lo que de repente el minotauro se sube a la cima de su fortaleza y comienza a decir que todos los ciudadanos de la ciudad deben prepararse para el combate. Y como es de suponer, todas las personas al escucharlo se percatan que el minotauro perdió la cabeza, ya que las batallas civiles terminaron hace meses. Cuestión que el prota le dice a Lisa que se encargará de la bestia durante la noche, a lo que un rato después, la pibita le comenta a Lisa que no entiende por qué el prota quiere asesinar a los encarnados, si se supone que gracias a ellos consiguieron la paz. Y debido a las dudas de la pibita, Lisa le muestra a la jovencita los estragos que el minotauro ocasiona al construir su fortaleza. Seguido de eso, la rubia menciona que es verdad que los encarnados ayudaron a que todo acabase, pero el deber del ejército ahora es proteger a los ciudadanos. Y luego de decir eso, ella le muestra a Chal unas balas matadioses. Dichas municiones tienen la potencia para acabar con la vida de cualquier encarnado, y eso fue lo que el prota le había encargado. Entonces esa misma noche, los protas se adentran en la fortaleza del minotauro, y el lugar estaba repleto de trampas y cadáveres de personas. Y bueno, mientras caminaba por el lugar, la jovencita le pregunta al prota qué clase de persona era el minotauro antes de perder su humanidad, y él le responde que su camarada se llamaba Theo, y en el pasado era una persona que le temía a todo. Seguido de eso, comenta que quizás por eso el minotauro creó una fortaleza. Así que al rato los dos protas llegan a la entrada de la guarida de Theo. Es entonces que el prota decide continuar por su cuenta, y para que la joven no lo siga, cierra el paso. Es así que ella queda afuera, a lo que eso también Lisa entra en escena, y ambas comienzan a conversar. Y durante la charla, Chal comenta que ella quiere ver la pelea entre el prota y el minotauro, ya que su objetivo es entender por qué el prota asesinó a su padre, y debido a eso, la otra decide ayudar a la muchacha, y logra abrir la puerta principal. Y mientras tanto, el prota se encuentra con Theo, y este último de inmediato reconoce a su capitán. Y luego de un breve intercambio de palabras, Hank nota que Theo perdió la cordura. Es por eso que decide seguirle el juego. De esa forma, los dos comienzan a luchar.
donde vemos que la batalla es muy complicada para el facha, ya que el Minotauro puso muchas trampas. Sin mencionar que la fuerza de la bestia es aún más abrumadora, y debido a todo lo anterior, Hank decide liberar todos sus poderes, y se transforma en un hombre lobo. Es así que el segundo round comienza. Y luego de un par de golpes, el prota logra derribar a su contrincante. Y cuando el Minotauro estaba tirado en el suelo, dice que ya no tiene miedo, pues sabe que Hank lo va a asesinar. Seguido de eso, el prota saca su Magnum y le dice: cabe mencionar que Shal está observando todo. Y ya luego, unos días después, el prota y la muchacha viajan en tren rumbo a la ciudad del sur. Durante el viaje, la guardia del transporte le comenta a la pibita que más adelante cruzarán un gran puente que fue construido después de la batalla civil, y menciona que dicha estructura representa la unión entre el norte y el sur. Mientras los dos protagonistas se acercaban al puente, los estelares se percatan que un encarnado gigante se dirige hacia la estructura. Debido a eso, los soldados del ejército usan toda su artillería para detenerlo, pero la piel de la criatura es tan gruesa que las balas no le hacen ningún daño. Como es lógico, el ejército detiene el tren. Posteriormente, Lisa entra a uno de los vagones para pedirle a Hank que se haga cargo del encarnado. A lo que ya en un rato vemos que el prota se reúne con Lisa y el capitán del ejército. Y luego de intercambiar información sobre el caso, el prota comienza a organizar un plan para impedir que el encarnado destruya el puente de hierro. A lo que esa misma tarde, bajo las órdenes del protagonista, el ejército consigue movilizar a la bestia. Y cuando las cosas se calman, Lisa le cuenta a la pibita que el gigante durante todo este tiempo no lastimó a ninguna persona. De hecho, según los registros, la bestia evitaba pasar por pueblos o lugares concurridos. Es así que ambas mujeres llegan a la conclusión de que el gigante aún conserva un poco de su humanidad, pese a su apariencia. Y vemos que al poco tiempo, un hombre que dice ser el constructor de aquel puente le exige a nuestro joven que asesine a la bestia, porque no quiere que su estructura corra peligro. Y pese a las amenazas de aquel individuo, el protagonista se mantiene firme y le dice que el ejército seguirá con el plan previsto. Unos minutos más adelante, Shal le pregunta al prota sobre aquel gigante, y él le responde que antes de convertirse en bestia, el gigante era un sujeto de pocas palabras, que disfrutaba de dibujar en sus ratos libres. A lo que ella trata de convencer al prota de buscar forma de que el gigante no muera. Pero bueno, el prota le replica que su trabajo es asesinarlo para impedir que destruya el puente de hierro. Entonces esa misma noche, aquel individuo que vimos antes, ese que construyó el puente, se mete en el campamento y coloca explosivos alrededor de la bestia. De inmediato todo se va al carajo, y debido a la situación crítica, el gigantón pierde el control. Con la intención de evitar que el encarnado destruya el puente, el prota le ordena a sus hombres colocar explosivos en una montaña cercana para crear otro camino, y que el gigante pase por ahí. En tanto el prota se convierte en hombre lobo, y trata de detener a su antiguo camarada como puede. A lo que vemos que luego de una batalla bastante sangrienta, en donde el gigantón terminó con una herida terrible en el pecho, los soldados detonan los explosivos, y aquella montaña desaparece. De esa forma vemos que el gigante observa a lo lejos el mar. Es así que la criatura se queda anonadada al ver el océano, pero al rato cae al suelo, y lamentablemente muere, debido a la herida que nuestro prota le había provocado. Y ya la cosa más tranquila, el prota le cuenta a Shal que el sueño del gigante era llegar al mar y verlo al menos una vez antes de perder la razón, o en este caso, morir, dando así que aunque sea haya tenido una mínima esperanza de conocer el mar. Unos días después, los protagonistas llegan a una ciudad industrial llamada Whitechurch. Al llegar, la tetona le dice al prota que allí se reportaron diferentes incidentes relacionados a un encarnado llamado Caín. A lo que luego de mucho buscar, el prota se desmotiva, ya que no encontró ninguna pista relevante. Pero bueno, a lo que más tarde esa noche, en las calles de Whitechurch, una mujer es asesinada por una criatura voladora. Paralelamente, el prota comienza a conversar con Shal, a donde la charla se pone bastante íntima, y Hank le cuenta a la jovencita que Caín asesinó a Elaine, su prometida. Sí, quien al primero era su mejor amigo, y después pasó a ser el enemigo de esta historia, asesinó a su prometida, y por eso quiere encontrarlo. Además le cuenta sobre la promesa que los encarnados hicieron. Es así que la muchacha entiende por qué el prota viaja de región en región. A la noche siguiente, un encarnado gárgola se reúne con Caín. En ese momento, los dos se ponen a conversar, y el malo consigue convencer al monstruo de que use sus poderes para limpiar la ciudad. Aunque antes de irse, el villano le da una bala matadioses. Así que unas horas después, el prota descubre que el responsable de asesinar a la mujer del centro fue aquel monstruo, cuestión que se convierte en hombre lobo, y comienza a combatir con la gárgola.
A lo que durante el combate ambos se parten la madre sin asco. Pero la gárgola, usando un arma, que seguramente tenía metido en el culo porque si no nos explica cómo pudo ocultarla durante el combate, le dispara con la bala mata dioses. Es así que Hank pierde sus poderes. Obviamente la gárgola aprovecha la oportunidad para acertarle un golpe mortal. No obstante, la pibita entra en escena e impide que eso ocurra. Y a lo que viendo que ella corría peligro, el prota se quita la bala y recupera sus poderes. Sí, así como si nada. Y sin dudarlo, atraviesa el pecho de su rival y de esa forma lo derrota. A lo que luego de la batalla, el facha queda muy mal herido. Es entonces que Cain entra en escena y con la ayuda de una encarnada araña secuestra a la pibita. Lamentablemente el prota no puede hacer nada para impedirlo, debido a sus heridas. Aunque antes de irse, Cain cita al protagonista a una reunión en una mansión, agregando de que si quiere recuperar a Shal deberá asistir. Luego del anterior, el protagonista tiene un sueño en donde recuerda cómo Cain asesinó a Elaina, pero tranca, porque inmediatamente despierta en su cama. Por otro lado, Shal continúa secuestrada en la guarida de Cain. Al mismo tiempo, un grupo especial de soldados, entrenados específicamente para asesinar a los encarnados, llega a la ciudad de Whiteshurt. Dicho escuadrón es liderado por un sujeto llamado Cloud. Cuestión que este apenas llega, comienza a investigar el caso de la gárgola y su relación con Cain. Al parecer este individuo quiere atrapar al malo por motivos que desconocemos, por ahora. Esa misma noche, Hank se dirige a la mansión. Al llegar, nota que hay decenas de personas, y al toque, Cain entra en escena y comienza a dar un discurso en donde propone crear un país dentro de Eurasia, a lo que todos los invitados le dan su aprobación, y el discurso culmina cuando Cain anuncia que logró crear encarnados, a lo que repentinamente la cosa se pone turbia, cuando el malo les ordena a sus soldados monstruos asesinar a todos los humanos presentes. Luego de eso, le dice al protagonista que su objetivo es erradicar a la humanidad, ya que no le parece justo que los encarnados deban morir. Entonces le pide a sus reclutas combatir contra el prota. Por suerte, justo a tiempo llega Cloud y sus soldados para ayudar al prota. Dicho escuadrón, haciendo uso de unos artefactos, logran derribar a varias de las bestias, a lo que al poco tiempo, Cloud y el prota se encuentran cara a cara. En ese momento descubrimos que ambos son hermanos. Sí, alto datazo. A lo que de repente un centauro y un lobo violeta aparecen para defender al villano. Debido a eso, este se ve obligado a combatir contra ellos, aunque la pelea dura poco, y para colmo Cloud es derrotado. Sí, repete. No obstante, su escuadrón lo cubre. Seguido de eso, el rubio le dispara en el pecho a su hermano, y le hace tremendo agujero. Aprovechando la situación, el prota se une a la batalla, y le clava una lanza explosiva a Cain. Pero como el villano tiene el poder de los vampiros, no muere, y le ofrece al prota formar una alianza para conquistar el mundo. Obviamente el facha le dice que no, y debido a esta negativa, este saca su arma secreta, toma a Shal como rehén y le apunta con una pistola. De inmediato nuestro prota se transforma en hombre lobo y corre a salvarla, pero un encarnado araña lo detiene. Es así que él es obligado a ver cómo el villano le pega un tiro a Shal. A razón de todo lo anterior, el prota se pone re loco y libera todos sus poderes, tanto así que se convierte en un lobo gigante. En tanto Cain comenta que el prota es el rey de las bestias, el más poderoso de todos los encarnados. A lo que luego de convertirse en hombre lobo y perder el control, el prota destruye parcialmente la ciudad y desaparece. Por otro lado, Cain consiguió organizar una revolución, usando el poder de los encarnados, sin mencionar que conquistó toda la parte oeste del país. Luego de eso, usa dicho territorio para formar una nueva nación, a la que llamaremos Peronia. Sí, lamentablemente otro nombre no había. Debido a lo anterior, toda Eurasia comienza a movilizarse para estar preparados. Por otro lado, nos enteramos que Shal no murió. Después de ello, descubrimos que Hank sigue desaparecido, y ella regresa a su pueblo natal, aunque no deja de pensar en su antiguo camarada. A lo que cierto día, al pueblo llega el ejército de Eurasia, comandado por Cloud y Lisa, y al parecer las fuerzas armadas recibieron información que afirmaba que en el pueblo de Shal habitaba un encarnado, que estaba haciendo pelota todo, especialmente en el bosque. Cuestión que la pibita acompaña al ejército en su campaña, ya que ella conoce el bosque como la palma de su mano, y al final se entera que el encarnado que el ejército estaba buscando era un dragón gigante, sí, su padre. Al descubrir eso queda sorprendida, ya que le parece extraño que su padre siga con vida, pues Hank lo había asesinado supuestamente. O sea, ella había visto todo. Aunque bueno, al final nota que el dragón gigante no es más que un cadáver viviente. Y debido al peligro de la situación, Lisa le da unas balas matadioses a Shal, y al rato se ve obligado a usarlas, cuando se encuentra cara a cara con su padre. Sin otra alternativa, decide abrir fuego y aniquilar a la bestia. Como se imaginarán, luego de asesinar a su padre, se pone re triste, es obvio. Pero tranqui, porque después se calma, ya que acabar con él era la única forma de que pudiera descansar en paz. Y ya desde aquel acontecimiento, ella entiende por qué Hank actúa de esta manera. A lo que luego de aquel incidente, ella le pide a Lisa que la deje viajar con el ejército. Y ya en camino llega a una ciudad costera, y allí se topa con una encarnada sirena. Aunque bueno, al comienzo era todo un poco tenso, ya que Charles, un camarada de la sirena, la apunta con un arma a la pibita, aunque al final el ambiente se aligera.
El caso es que la pibita y la sirena se conocen y comienzan a conversar, a lo que la encarnada le cuenta que antes de la batalla civil era una cantante increíble, pero cuando la guerra acabó y ella regresó a su pueblo convertida en sirena, la gente comenzó a tratarla diferente. De hecho, ya nunca nadie la quiso escuchar cantar, y debido al rechazo, ella decidió vivir alejada de las personas, y para pasar el rato hace lo que mejor sabe hacer: cantar, obviamente. Cuestión que al escuchar la historia de la encarnada, ella comienza a sentir esperanza, ya que tal vez los encarnados puedan vivir en paz con los humanos. Y desde entonces ella visita a la sirena todos los días. En eso Cloud le advierte que tenga cuidado y que no merodee por la ciudad sola o puede pasarle algo, ya que los ciudadanos del lugar no se llevan bien con los soldados, ni con otra cosa que le recuerda las batallas. Paralelamente vemos como Charles toca el piano y vemos que de repente 3 hombres irrumpen en el local de Charles para preguntarle cosas relacionadas a los encarnados. Pero los sujetos insisten una banda, tanto que se ve obligado a darle unos buenos pimba. Y una cosa lleva a la otra, así que recibe un disparo por parte de los 3 hombres, y no contentos con eso, dichos individuos incendian el local. Cuestión que este consigue escapar de alguna forma, y llega a la guarida donde está la sirena, para pedirle que escape antes de que las personas de la ciudad la encuentren, y como de esperarse, el muchacho muere. Y bueno, debido a esto, la sirena quedó re loca, tanto que decide hacerlos pelota a todos. Es así que esta usa sus poderes de sirena para hipnotizar a los ciudadanos. Como es de imaginar, el escuadrón de Cloud no se queda de brazos cruzados, y al poco tiempo convierten a la sirena en un colador, básicamente. Y ya con sus últimas fuerzas, la encarnada comienza a cantar, y luego de dicho espectáculo, muere. Por otro lado, volvemos con Hank, quien continúa con su misión de eliminar a sus antiguos camaradas. Ahora mismo, el prota se encuentra deambulando por una zona helada llena de nieve, y debido al agotamiento cae rendido al suelo. Es entonces que tiene una pesadilla, en donde todos los encarnados que asesinó comienzan a atormentarlo, pero de inmediatamente se despierta, y al poco tiempo el hombre lobo violeta que vimos anteriormente lo ataca. Es así que ambos comienzan a pelear. Aunque bueno, como siempre la pelea no dura mucho porque es una poronga, ya que nuestro prota decide dejarla para después. Paralelamente, el escuadrón liberado por Cloud llega al mismo lugar con la intención de encontrar a Hank, aunque la misión se ve interrumpida, cuando el general cae rendido al suelo, debido a la fatiga. Sí, otro fatigoso más. Es por esa razón que la pibita decide cuidarlo, para que le baje la fiebre. Y volviendo con el prota, ahora sí sigue combatiendo contra el lobo morado, aunque no quiere convertirse en hombre lobo por alguna razón, no sé por qué. Y vemos que el otro aprovecha ese momento y usa sus garras para lastimar en el pecho al prota. Y notando que su vida corría peligro, el facha por instinto se transforma en hombre lobo, y sin más comienzan a luchar. Y todo parecía apuntar a que Hank iba a ganar el combate, pero el prota pierde sus poderes de hombre lobo, debido a un conflicto interno, sí, una poronga de nuevo, y para colmo, para empeorar la situación, cae desde un precipicio, y al rato, cuando logra abrir los ojos, se lleva la grata sorpresa de que Shal está a su lado cuidándolo, igual tranquilín, porque después de un par de horas, por suerte pudo recuperarse. Notando que recobró un poco de su fuerza, se propone encontrar a aquel lobo morado, para asesinarlo de una vez por todas, a lo que tiene pensado usar una granada, y morir junto a él, sí, re kamikaze. Y bueno, la pibita al escuchar el plan del prota, de inmediato se horroriza y trata de evitar de que no lo haga. Y seguido de eso, ella le dice que en algún momento se convertirá en una bestia y que ella se encargará de asesinarlo para que pueda descansar en paz. Y debido a esas palabras, el prota se siente acompañado. Cuestión que este al final se transforma en hombre lobo y va directo a enfrentarse con el lobo morado. De esta forma da inicio a una batalla súper épica, donde se recontra cagan a trompada, ahora sí la puta madre, con muchos pimba por todo lado y muchos pim pum pam, como me encanta. Y para suerte de todos, el prota sale victorioso. Y a todo esto, el ejército de Peronia, liderado por Cain, construyó una base en un punto estratégico. Obviamente el ejército de Eurasia intentó asediar dicha fortaleza, pero el encarnado Centauro eliminó a todos los soldados que intentaron ingresar al territorio. Por otro lado, nos enteramos que Cloud tomó de prisionero a Hank, luego de la pelea, y el general comienza a hacerle unas preguntas, especialmente sobre Cain. Al mismo tiempo, este recibe una carta del presidente de Eurasia, en donde le ordena dirigir un escuadrón con el objetivo de asediar la fortaleza de Cain. Es así que el prota y este unen fuerzas para derribar el castillo del villano, cuestión que el facha llega a la guarida, y al poco tiempo organiza un ataque, aunque él es consciente que el encarnado Centauro está esperándolo.
Con eso en mente, el prota se lo encuentra y comienza a provocarlo. Es así que Centauro es acorralado y vemos que los soldados de Eurasia comienzan a cagarlo a tiro. Pero la bestia no muere, ya que tiene una capacidad regenerativa increíblemente veloz. Entonces al otro día, el ejército de Eurasia comanda un segundo ataque a la fortaleza de Peronia, a lo que el asedio dura unas cuantas horitas, y a la llegada del ocaso, el Centauro hace su aparición y comienza a masacrar a todos los camaradas del protagonista. Debido a eso, Hank se pone enfrente y decide luchar contra el Encarnado. El caso es que el prota y el Centauro pelean a muerte. Durante el combate ocurre algo inesperado, ya que el ejército de Eurasia usa sus armas químicas para debilitar al enemigo. Aunque bueno, dicha arma ocasiona que los reclutas aliados mueran al respirarlo. Por su parte, el Centauro comienza a debilitarse y la cosa se empieza a tornar turbia, cuando su piel empieza a derretirse, y el prota al ver eso decide hacer un favor y lo asesina sin pestañear. Paralelamente vemos que Caín se mete a la trinchera del ejército de Eurasia y prácticamente hace una masacre como me encanta. Y vemos que uno de los soldados intentó defenderse con una granada, y ese estruendo alertó al prota, el cual sin dudarlo regresó a la base para proteger a Chad. Y cuando el protagonista llega al lugar, ambos se ven las caras. Y sin más, el icónico duelo entre hombre lobo y vampiro comienza. Y vemos que la batalla es muy complicada, tanto así que dura hasta el amanecer. Lamentablemente el prota se lleva la peor parte y termina muy débil después de tantas horas de pelea. Por su lado Caín sigue intacto, de hecho menciona que puede continuar varias horas. El caso es que el villano se cansa de luchar y decide meterle un golpe mortal a Hank. Y vemos que repentinamente la pibita intenta proteger a nuestro prota. Al ver eso, algo se rompe en la cabeza de Caín, lo que provoca que pierda la cordura. Enfurecido, ataca a la pibita, y debido a esto, el facha saca fuerzas de donde no tiene, y se transforma en el encarnado definitivo. Algo así como el dios de los monstruos, donde haciendo uso de sus increíbles habilidades, el prota protege a la pibita y logra asesinar a Caín, porque es repolenta. A lo que luego de la muerte de Caín, el ejército de Eurasia consigue conquistar la fortaleza de Peronia. De esta forma, el ejército de Cloud gana el enfrentamiento. Pero no todos son buenas noticias, porque mientras Hank y compañía asediaban aquella fortaleza, un ejército de encarnados consiguió anexar todo el territorio sur del país. Pero regresando a los dos protas, ambos deciden viajar por todo el territorio, donde el prota quiere seguir con la promesa que le había hecho a sus antiguos camaradas. Y bueno, por su parte la pibita quiere seguir a su lado, para cuidarlo y evitar que pierda la razón. Es así que los dos comienzan su viaje con el objetivo de seguir cazando encarnados. Así que hasta acá llegó el resumen, más de eso no les puedo dar, perdón. Espero que les haya gustado y de ser así no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima gente. Chao.